El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Capítulo 9, versículos del 30 al 37. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le darán muerte y 3 días de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino aquel que me ha enviado. El Santo Evangelio de nuestro Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Pueden sentarse, por favor? Es muy difícil aceptar un sufrimiento en nuestras vidas como algo que nos puede ayudar a santificarnos, a ser santos. Y a veces concluimos erróneamente cosas del sufrimiento porque no entendemos lo que es el sufrimiento. A veces decimos: bueno, pues, o renegamos de Dios. ¿Por qué me mandaste esta prueba? ¿Por qué? Y nos enfrentamos a Dios. O erróneamente pensamos que hay que aceptarlo de la siguiente manera: bueno, pues Señor, si tú me enviaste esta prueba, yo la acepto. Ambas expresiones son erróneas. Primero, porque no es, bueno, ambas son erróneas por la misma razón, porque no es Dios el que envía sufrimientos. ¿Ok? Entiéndalo bien. Ni rechaces ni aceptes sufrimiento diciendo que eso es algo de Dios, porque Dios no tiene necesidad de ponernos a prueba. ¿Por qué? Porque la gente dice a veces: es que es una prueba de Dios y pues la acepto, o es muy difícil esta prueba que Dios me está dando, y en fin. Porque para empezar, Dios no es el autor del mal. Dios no es el autor del sufrimiento. Dios no está pensando ya a ver de qué manera voy a hacerlo sufrir, porque es un Dios amoroso, es un Padre que nos ama. Y Dios no tiene no tiene necesidad de ponerte a prueba. ¿Por qué? Porque Él ya te conoce. Por ejemplo, cuando te contratan en un trabajo nuevo y te dan 30 días o 60 días de prueba, es porque el empleado, la empresa no te conoce, ¿sí? Y te van a poner a prueba, a ver si vas a dar buen rendimiento como empleado. Te están observando, te están evaluando, y precisamente por eso te ponen a prueba, porque no te conocen. Cuando entres en una amistad nueva o cuando entres en un noviazgo, hay un periodo de llegar a conocer a la persona,
¿sí? Dios no tiene necesidad de eso, porque Dios, con solo verte, Él ya sabe lo que está en tu corazón. ¿Se entiende esto, hermanos? ¿Sí o no? Entonces nunca digas que Dios te está poniendo a prueba, porque Dios no necesita ponerte a prueba. Él ya te conoce, Él ya sabe. Y tampoco digas que Dios te envió una enfermedad o un sufrimiento, porque Dios no es el autor de estas cosas. Ok, lo entendemos. Pero entonces, ¿por qué sufrimos? ¿Y por qué decimos que hay que aceptar el sufrimiento o la prueba? Porque la prueba no es para Dios, sino para ti. Cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac, no era para ver si Dios sabía si Abraham podía confiar en él. Dios sabía lo que había en el corazón de Abraham. Era para que Abraham se diera cuenta si Abraham podía confiar en Dios. Esa prueba, ¿para qué está pasando? Es para ver si tú realmente crees, confías que tú puedes confiar en Dios. Te vas a dar cuenta si realmente confías en Dios. Te vas a dar cuenta. So it's not so much so that God can test you, because God already knows what you're going through. It is so that you can know whether you can trust God. That's the main thing. Can you trust God? Well, I don't know, Father. Well, let's see. You're going to go through this problem. Depending on how you come out, you're going to know whether you can trust Him or not. Vas a darte cuenta si puedes confiar en Dios o no. Si tú puedes confiar, si tú puedes confiar en ti mismo, que tú puedes confiar en Dios, porque a lo mejor vas a fracasar. Entonces la prueba no es de Dios. Dios no envía sufrimientos. Pero sí los permite. ¿Qué diferencia, en decir que Dios envía o que Dios permite? Obvio que Dios lo permite. ¿Por qué? Porque eso está pasando. Si no lo permitiera, no te estuviera pasando. Eso es obvio. Pero el origen no es de Dios. ¿De dónde vienen entonces estos sufrimientos, estos problemas? Nos lo dice la segunda nos lo dice la segunda lectura de este fin de semana, de la carta del apóstol Santiago. Los sufrimientos vienen de nuestra codicia, de nuestro pecado, de nuestros deseos desordenados, de nuestras pasiones. Vienen por causa de nuestros pecados, o vienen por los pecados de los otros, de los demás. A veces que alguien más es un pecador y nos afecta. Por ejemplo, si tu esposo es violento y es alcohólico y te golpea y tú sufres, no estás sufriendo por tus pecados, sino los pecados de la otra persona. Y es injusto, pero es parte de la santificación. O viene simplemente, cuando es un sufrimiento de enfermedad, viene simplemente porque hemos nacido en una humanidad que ha nacido bajo la corrupción del pecado, ¿sí? Dice San Pablo que toda la creación entera está sufriendo como dolores de parto. Es parte de este proceso de nuestra creación, que toda la creación ha sufrido por la caída del hombre. De ahí viene el sufrimiento. Eso nos lo dice claramente la segunda lectura de hoy. Ok, sabiendo que Dios no es el autor del sufrimiento ni del mal, lo sabemos, espero que lo sepamos. Sabiendo que Dios no tiene necesidad de ponernos a prueba, entonces, ¿cómo vamos nosotros a enfrentarnos al sufrimiento? A ver, porque creo que la mayoría de los que estamos aquí conocemos el sufrimiento, ¿sí o no? ¿Cuántos nunca han sufrido? Levanten la mano los que nunca han sufrido. Los que nunca, ni un dolor de muelas. Todos hemos sufrido, sí. Sea dolor físico, dolor emocional, rechazo, persecución. Y la mayoría de las veces el sufrimiento es por culpa nuestra, por nuestra terquedad, por nuestros pecados, ¿sí? Ok, vamos a ver entonces cómo nosotros podemos aceptar el sufrimiento, unirlo al sufrimiento de Cristo en la cruz y experimentar entonces la vida nueva en Cristo. El Señor Jesús en el Evangelio de hoy nos dice: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. Ok, esto del Hijo del Hombre
que va a ser entregado, que va a sufrir, nos recuerda a la primera lectura de hoy del libro de la sabiduría, donde un grupo de malvados se han confabulado para atacar al justo, ¿sí? Para atacar al inocente, para atacar al pobre, al desamparado. Cuando el Señor acepta, Él no tuvo que aceptar el sufrimiento, Él no tuvo que sufrir, Él no tuvo que venir a la tierra y pasar por lo que pasó, pero lo hizo porque Él nos quiere demostrar este camino a la vida nueva, al revelarnos que su propia jornada aquí en la tierra es un reflejo de nuestra propia jornada. Lo explico de una manera más clara. El Señor, al encarnarse, toma nuestra humanidad, toma nuestra jornada, toma todo lo que es humano, excepto el pecado, toma nuestro dolor, toma nuestro sufrimiento, toma nuestra angustia, toma toda nuestra realidad suya, la perfección, la hace suya, nuestra humanidad, la perfecciona, la redime y luego nos enseña a nosotros cómo realmente podemos vivir nuestra vida. Porque no sabíamos cómo vivir nuestra vida, no sabíamos qué hacer de tanto dolor. O nos enojábamos o peleábamos, como nos dice la carta de Santiago, hacíamos la guerra y no sabíamos. Pero ¿saben ustedes que aún las guerras, incluso las guerras modernas, son porque los líderes de dichas naciones son unos inseguros que quieren demostrarle a toda la humanidad que son bien fuertes? Vemos a Putin invadiendo Ucrania. ¿Por qué? Porque él quiere demostrar por su inseguridad que sí puede. ¿Me entienden, hermanos? Él quiere demostrar que yo aquí, y luego no importa quién, y quiere intervenir en las elecciones de Estados Unidos porque él quiere que lo estén aplaudiendo. Eso es cierto de todos los dictadores, ¿sí? En Arabia Saudita, en Corea del Norte. Entonces, todo se reduce a la inseguridad que el hombre trae en su corazón. Y Jesús ve esto, Dios Padre ve esto desde el cielo y dice: voy a enviar a mi hijo, porque no saben cómo ser humanos. They don't know how to be human. Y aún en la palabra humano tenemos ser humano, el ser humano, human being. We focus on the human, but not on the being. Nos enfocamos en humano, pero no en el ser. No sabemos cómo ser humanos. We don't know how to do that. Entonces el Señor viene, toma nuestra jornada, la hace suya, acepta el dolor y el sufrimiento, y con eso nos está enseñando cómo ser humanos. ¿Y por qué se nos olvidó cómo ser seres humanos? ¿Se acuerdan en el jardín del Edén? Desde allá viene todo esto. Todos esos pleitos, discusiones, todo eso viene desde la división que introdujo la serpiente en el jardín del Edén. ¿Se acuerdan qué le prometió? ¿O qué dudas le puso la serpiente a Adán y Eva? Que lo que Dios había hecho en ellos era insuficiente. Dios los había creado a su imagen y semejanza. Y Satanás les dice: no, ustedes pueden ser dioses, pueden ser como Dios ustedes. Y lo creyeron, la mentira. Porque ya eran como Dios, ya Dios les había dado el mejor regalo, que es el ser imagen y semejanza de Dios. Pero la serpiente los engaña y dice: no, eso no es suficiente, ustedes pueden llegar a ser dioses. Y en nuestro afán de ser dioses, se nos olvidó lo más importante, se nos olvidó cómo ser humanos. In our efforts and desires and wicked and distorted desires to be gods, we forgot, very importantly, how to be human. We forgot. Se nos olvidó como ser humanos. Por eso el Señor Jesús tuvo que venir a hacer hacer suya nuestra humanidad, aceptar el sufrimiento, aceptar el pecado de nosotros, aunque Él no pecó,
Aceptar el rechazo, aceptar que el mundo descargara sobre su cuerpo inocente, su cuerpo víctima, que descargáramos nuestro odio, nuestros impulsos desordenados, nuestro pecado, descargáramos nuestro asco y porquería sobre su cuerpo inocente. Aceptó la muerte en cruz para enseñarnos cómo ser realmente humanos. Tomó nuestra jornada, la hizo suya, la perfecciona, la redime y luego nos enseña cómo nosotros realmente podemos vivir nuestra vida. Nos enseña cómo ser realmente humanos. Se trata entonces de ir de la vida antigua o quizás la actual en la que estás viviendo, de cadenas, de falso sentido del ser, viviendo con un falso yo, porque es lo que Satanás te quiere decir desde el principio, desde el Edén. Te enseña el falso yo, y hemos vivido un falso yo desde que tenemos uso de conciencia, ¿no? El falso yo es el que te dice: hoy no vayas a misa, que está lloviendo mucho. El falso yo te dice: mira, si tu esposa ya no te da cuchi cuchi, pues mira, vete con la secretaria, ¿no? Vete con la vecina, que al cabo Dios te ama, Dios quiere que seas feliz. Love is love, do whatever you want. That's the falsehood of the enemy. Do you understand what I'm saying, church? Lo justificamos, el pecado, ya sea adulterio, sea brujería, sea curanderismo, sea no sé, cada quien tenemos nuestras debilidades y reconocemos a veces que a lo mejor estoy mal, pero ¿sabes qué? Yo voy a hacer lo que mi cuerpo me diga. Todo lo que vemos del pecado es egoísmo del enemigo, que nos está diciendo que tú puedes hacer lo que tú quieras. Es tu cuerpo, ¿no? Es la vida antigua de cadenas, de falso sentido del ser, viviendo con el falso yo, viviendo en un autoengaño. Es una vida centrada en el ego. Yo hago lo que yo quiera. If it itches, I scratch it. It's my body. Without realizing how much we are hurting others. We're hurting ourselves. Estamos haciendo daño a nosotros. Sufrimiento, ¿qué es? Es parte de la purificación. Y aunque el sufrimiento sea porque sea un sufrimiento inocente, como en la primera lectura, que alguien más me está haciendo este daño, o sea el sufrimiento por causa de mis propios pecados o nuestra propia terquedad, todos vamos a sufrir. Hay que pasar por la muerte, morir a uno mismo. Hay que permitir que Dios Padre haga en nosotros lo que tenga que hacer. Y a veces eso que tiene que hacer Dios Padre en nosotros es que también vayamos a la cruz y que moramos en la cruz y negarme a mí mismo y no hacer nada más lo que a mí me gusta porque me gusta y porque es mi cuerpo, porque hay gente que es que hay gente que dice: es que a poco Dios no quiere que seamos felices. Sí, pero eso que tú piensas que es tu felicidad, en realidad es tu condenación, porque no queremos echarle ganas a la santidad, no queremos echarle ganas a la vida cristiana. Queremos que todo sea un lecho de rosas. Y la cruz no es un lecho de rosas. The cross is not a bed of roses. And so our lifestyle should be more like the cross. Nuestro estilo de vida tiene que ser más como la cruz. ¿Me están entendiendo, hermanos? Continuamos. Para entonces tener una vida nueva. ¿Qué es la vida nueva? Descubrir el verdadero tú. No el falso tú que Dios que tú piensas que eres. Eso es mentira del enemigo. La única manera de saber quién eres tú es en Cristo Jesús. Nada de que, pues yo no sé quién soy porque mi identidad, que esto y que lo otro. Mira, yo no entiendo mucho de esa ideología de identidades, de transgénero. Yo no lo entiendo, pero yo sé quién tú eres. Tú eres hijo de Dios. Tú eres hija de Dios. Si quieres descubrir tu identidad, quién tú eres, vete reflejada en Cristo Jesús. Ahí tú vas a saber quién tú eres, porque quién tú eres es quien Dios dice que tú eres. Amén. ¿Me entienden, hermanos? Whoever you are is who God says that you are. Nothing less, nothing more. Eso eres tú.
hijo de Dios, hija de Dios. Cuando el Señor les anuncia lo que iba a suceder con él, que iba a morir, que lo iban a matar, que lo iban a torturar, y va caminando, escucha que vienen platicando de otras cosas. ¿De qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Vamos a ver lo que está pasando aquí en el Evangelio. Jesús les acaba de revelar que iba a sufrir, y por lo tanto también ellos van a sufrir. Pero ¿les gustó escuchar eso o no les gustó escuchar eso a los apóstoles? No. ¿Y qué hacemos cuando no nos gusta un tema? ¿Qué hacemos? Cuando no nos gusta de lo que está hablando el padrecito, cuando no nos gusta de lo que, cuando me están reclamando mis amistades que estoy por mal camino, cuando no me gusta, cuando me dicen, ya deja de tomar, ya deja de comer tanto, ya deja de pecar, ya deja de hacer esto y de hacer aquello. ¿Qué es lo que hacemos cuando no nos gusta lo que la otra persona está diciendo? ¿Qué hacemos? ¿Nos enojamos? ¿Qué más hacemos? Y si no podemos enojarnos, cambiamos de tema. Vamos a hablar de otra cosa más padre. Vamos a platicar de algo más feliz. Ya sé, yo sé. Vamos a platicar de mi tema favorito. I am my favorite subject. So, déjeme decirlo en inglés por los que recuerden, la misa es en español, pero a veces veo gente que solo habla inglés. Entonces, y todo lo que diga en inglés es porque ya lo dije en español, ¿ok? So whenever we're challenged into a conversation that we don't want to talk about, because it's about suffering and I don't want to deal with it, you know what? Let me change the subject. I don't want to talk about it. Let's talk about something happier. Let's talk about my favorite subject, which is me. That's what they're doing in the gospel. Es lo que están haciendo en el evangelio. Están cambiando el tema a un tema más feliz. Mas sin embargo, el ego les acaba de recordar. El ego no les ha permitido entender esto, el sufrimiento. El ego convenientemente les ha producido un bloqueo mental. No nada más no comprendieron esto, sino que voltearon la conversación a temas más fáciles. Básicamente, hablemos del tema más importante. Hablemos de mí. Es lo que estaban diciendo. ¿Quién será el más importante entre nosotros? Ay, pues soy yo, dijo Juan, porque pues a mí me dice el discípulo amado. Y Pedro, no creo, Juan, soy yo porque a mí me dejó las llaves del reino. Judas, no es cierto. Todos saben que el que trae la bolsa del dinero, el tesorero, es el más importante. Y miren, yo soy el tesorero del grupo. Yo traigo la bolsa del dinero. Y así uno tras otro. No quiso hablar ni pensar en el sufrimiento del Señor, porque era algo inconveniente, no les gustaba. Y cada uno tras otro de los discípulos empezaron a hablar de quién de ellos era el más importante. Lo estamos viendo, hermanos, porque quieren evitar la realidad del sufrimiento. Y así somos nosotros. Si no nos gusta lo que dice el cura, lo criticamos, ¿no? Ay, este país predica muy largo, ya estoy aburrido ya. O este otro padrecito de acá, ay no, él siempre está hablando de lo mismo. O tu familia que te reclama. Ay no, ya no me digas nada porque drogas, alcohol, comida, adulterio, lo que sea. No, eso no me gusta que hablemos de eso. Mejor vamos a hablar de cosas más bonitas porque eso no me gusta. ¿Y por qué no te gusta? Pues no me gusta. No te gusta porque te incomoda. Por eso te gusta. Porque quieres hablar de cosas más agradables. Porque la santidad requiere que nos veamos tal y como nos ve Dios, con nuestro pecado, con nuestro dolor, con nuestro sufrimiento, con todo aquello que hemos causado de maldad. No para hacernos sentir mal, no para avergonzarte, sino para que haya un cambio en nosotros. El Señor nunca te va a avergonzar, pero sí te va a revelar la realidad de tu verdad, para que hagamos un cambio permanente. Si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Qué manera diferente de pensar, ¿no? Muy diferente al mundo. Qué manera diferente. No se trata de sentirte que eres lo pésimo, que eres lo peor, pero tampoco se trata de que eres lo máximo. Ni eres lo peor, ni eres lo máximo. Eres quien Dios dice que tú eres. Aquí se trata de pensar que eres negativo. So it's not about a negative self-esteem, like, oh, I'm such a bad person.
But it's not about thinking you're the greatest thing. It's about you knowing who you are. You are who God says that you are. Tú eres quien Dios dice que tú eres. Se trata de sufrir con Cristo, de aceptar el sufrimiento como algo que Dios permite, no causa, para que en el sufrimiento te transformes a Cristo. Así, concluyo, al unir nuestras vidas a las de Él, a la de Él, nuestro sufrimiento al suyo, no tendremos miedo de enfrentarnos a las pruebas de la vida, a las injusticias de los demás o a las persecuciones. No tendremos miedo a enfrentarnos aún a la muerte del viejo yo, ya que tendremos la certeza que naceremos a la vida nueva, al verdadero yo, imagen de Jesucristo, al verdadero tú, que es imagen del Dios vivo. Ese es quien tú eres. No tengas miedo. Acepta el sufrimiento, el dolor, la angustia y sé transformado maravillosamente a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Que la paz y el gozo del Señor estén siempre en sus corazones. Amén. Nos podemos poner de pie, por favor.